La hija de una empleada doméstica compartía una amistad secreta con un anciano olvidado. Entonces llegó un general con 5 oficiales, y todo cambió. Durante 2 meses fue su ritual secreto. Emma, la callada hija de una camarera de limpieza, llevaba cada día una galleta al paciente más difícil del hospital. Era un viejo gruñón, conocido solo como Hank el cascarrabias. Hasta que una tarde el ritual se rompió. Emma llegó a la habitación 214 y encontró la cama deshecha. El paciente había desaparecido. Mientras estaba en la habitación vacía, el hospital quedó en silencio. Unos pesados botines lustrados resonaron por el pasillo. Un general con el pecho cubierto de medallas entró acompañado por 5 oficiales. No venía por el administrador. Buscaba al señor Hank y a la niña que le llevaba galletas. Una niña de 10 años aprendió que la más pequeña muestra de bondad puede cambiar un mundo entero. Emma Carter apretó contra el pecho la pequeña bolsa de papel encerado, pero el hombre a quien se la llevaba ya no estaba. El olor a abrillantador de limón y cera para suelos flotaba en el aire, un aroma tan familiar para Emma como el de su propio hogar. Pero hoy algo estaba mal. Se detuvo en el umbral de la habitación 1214. La cama estaba vacía. No solo vacía, estaba desvestida. La fina manta blanca había desaparecido. Las sábanas habían desaparecido. La almohada bultosa de la que el señor Hank siempre se quejaba había desaparecido. Solo quedaba un colchón de vinilo pálido. Parecía desnudo y triste. Señor Hank susurró. No hubo respuesta. Faltaba el carraspeo áspero que él siempre hacía cuando ella entraba. La habitación estaba en silencio. El corazón de Emma dio un pequeño vuelco extraño. Entró con las zapatillas chirriando sobre el linóleo. De pronto la pequeña galleta de avena con pasas en la bolsa se sintió pesada. «Emma, ¿qué haces ahí dentro?» Emma dio un salto. Su madre, Mary Carter, estaba en la puerta. Llevaba su uniforme celeste de limpiadora, el cabello recogido en un moño tirante y el rostro surcado por las líneas familiares de un día largo. Sostenía un fajo de sábanas limpias y no parecía contenta. «Te dije que no molestaras a los pacientes», reprendió Mary, aunque su voz sonó más cansada que enfadada. «Esta habitación está en mi lista para limpiar. Eso significa que el paciente... significa que tenemos que dejarla lista». «¿Pero a dónde se fue?», preguntó Emma con vocecita. «¿Se fue a casa?» La expresión de Mary se suavizó. Dejó las sábanas sobre el carro metálico del pasillo. Sabía cuánto le había gustado a Emma el hombre gruñón de la 214, sí. «Cariño, no creo que se haya ido a casa. El señor Porter era muy mayor. Estaba muy enfermo. A veces...» No alcanzó a terminar. Un sonido nuevo resonó desde el fondo del largo pasillo embaldosado. Era un sonido duro y seco. No era el paso de suela blanda de los médicos ni el chirrido de los zapatos de una enfermera. Era el sonido de botas pesadas y lustradas. Mary tiró de Emma hacia el quicio con la mano protegiendo el hombro de su hija. Apareció primero el señor Henderson, el administrador del hospital. Era un hombre pequeño que por lo general parecía desconcertado. Hoy se veía aterrorizado. Prácticamente iba caminando hacia atrás retorciéndose las manos. Detrás de él 6 hombres entraron en el pasillo. Se movían como uno solo. El hombre al frente era alto y ancho de hombros. Vestía un uniforme militar verde oscuro, planchado con un filo que parecía capaz de cortar vidrio. Su pecho era un arcoíris de citas y medallas. En cada hombro relucía una estrella plateada. Su rostro era de piedra con ojos claros y afilados que no se perdían nada. Tras él, otros 5 oficiales seguían con pasos perfectos y silenciosos. Todos iban de gala completa. Hacían que las paredes verde pálido del Hospital de Veteranos de St. Jude parecieran desteñidas y pequeñas. El hospital quedó mudo. Una enfermera que empujaba un carro de medicación se quedó inmóvil. Un camillero detuvo la fregona. Los hombres se pararon justo frente a la habitación 1214. El hombre alto, el general, miró al señor Henderson. Su voz era profunda y nítida,
una orden que llenó todo el corredor. ¿Usted es el administrador? Sí, general Sinclair. Señor, balbuceó el señor Henderson. Es un honor. No esperábamos. No he venido por ningún honor, dijo el general cortándolo. Su mirada peinó el entorno. Vio a Mary con su uniforme y a Emma escondiéndose detrás de ella. He venido por el señor Henry Porter. El señor Porter falleció esta mañana, señor. En paz, dijo rápidamente el señor Henderson. Ya lo hemos trasladado. Es decir, hemos iniciado el proceso. La mandíbula del general se tensó por un segundo. Asintió breve y cortante como aceptando un informe. Ya veo. Entonces estoy aquí para ejecutar sus directrices finales. Yo era su abogado. Miró por encima del administrador, y sus ojos se posaron en Emma. Mary sintió que la mano de su hija apretaba su uniforme. Intentó esconder a Emma detrás de sí, pero el general ya la había visto. Me dijeron que tenía una visitante, dijo el general Sinclair, una niña que le llevaba galletas. El señor Henderson frunció el ceño confundido. Señor, no tengo constancia de... Es solo la hija de la limpiadora. No debería... Es ella, exigió el general. Su voz no era cruel, pero sí absoluta. Dio un paso adelante, y Mary Carter, una mujer que se ganaba la vida limpiando pisos, se encontró cara a cara con un general de 2 estrellas. Sus afilados ojos azules se posaron en la hija de 10 años de Mary, de cabello rubio. Jovencita, dijo con una voz sorprendentemente suave, pero que aún llevaba el peso del mando. ¿Eres la niña que visitaba a Henry Porter? 2 meses antes, el hospital de veteranos St. Jude era como una prisión después de la escuela para Emma. No era un mal lugar, pero tampoco era un hospital moderno reluciente como en la televisión. Era un viejo edificio de ladrillo que olía a clorosopa de pollo y algo vagamente metálico. Era un lugar silencioso de largos pasillos y de hombres que parecían fotografías desvanecidas. Durante el último año desde que su padre se había ido, Mary Carter había trabajado turnos dobles. Limpiaba habitaciones en St. Jude de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. Luego Emma tomaba el autobús desde la escuela para encontrarse con ella, de 3:15 a 6. Emma hacía su tarea en el armario de suministros del segundo piso. El armario era su santuario. Era pequeño, estrecho, y olía a toallas de papel y jabón fuerte, pero era suyo. Se sentaba sobre un cubo volteado, usando una pila de toallas dobladas como escritorio. Su madre Mary era una buena mujer y trabajadora. Creía en las reglas. Emma tenía 3, ser invisible. Éramos afortunadas de que el señor Henderson te dejara quedarte. No hacer que se arrepintiera. No tocar nada, y bajo ninguna circunstancia molestar a los pacientes. Emma era buena siguiendo las reglas. Era una niña callada, de cabello rubio pálido y ojos observadores. Observaba el mundo. Veía a la jefa de enfermeras, la enfermera Jacobs, que siempre parecía enojada. Jacobs tenía un ceño permanente y parecía estar reprendiendo a alguien constantemente. Esto es un hospital, no un parque de juegos, explotaba si veía a Emma en el pasillo. Luego estaba George el camillero. George era un hombre grande y amable con la costumbre de silbar. A menudo dejaba caer accidentalmente una pequeña bolsa de papas fritas o una manzana cerca de la puerta del armario, alrededor de las 4:00 p.m. El suelo está sucio. Mejor recoge eso antes de que lo barra, murmuraba sin mirarla nunca. La vida de Emma consistía en ser callada, en no ser un problema. Su madre trabajaba muy duro. Las manos de Mary estaban rojas y agrietadas por los químicos de limpieza. Por la noche, Emma observaba cómo su madre se quedaba dormida en su sillón demasiado cansada para caminar hasta su propia cama. Emma sabía que su madre estaba preocupada por el dinero. Los susurros por teléfono a altas horas de la noche siempre trataban sobre facturas, la renta, el coche, los avisos de pago vencido. La familia de Emma tenía un historial de fortaleza. En su pequeño apartamento había un marco de fotos que siempre estaba limpio. Mostraba a un joven con uniforme de hace mucho, mucho tiempo. Ese es tu bisabuelo, le había dicho Mary una vez, Elias Carter. Era un héroe.
Luchó en la Gran Guerra. A Emma le encantaba esa foto. Parecía valiente. Se parecía a los hombres de los pasillos de St. Jude, solo que más joven. Su bisabuelo era una leyenda. Pero las leyendas no pagaban el alquiler. Un martes el armario de suministros se volvió insoportable. Llegó un nuevo envío de cloro y los vapores le hicieron lagrimear a Emma. Asomó la cabeza. La enfermera Jacobs estaba al final del pasillo. George no se veía por ningún lado. Salió solo para tomar un poco de aire fresco. Caminó por el pasillo intentando ser invisible, practicando el truco de la chica tímida que su madre le había enseñado. Pasó frente a la habitación 210. Un hombre que siempre veía concursos de televisión, con el volumen muy alto. Pasó frente a la habitación 212. Un hombre sin visitantes que solo miraba el techo. Y luego llegó a la habitación 214. Ya había pasado antes, pero la puerta siempre estaba cerrada. Hoy estaba entreabierta y escuchó un gruñido bajo y enojado. «Es una porquería», ladró una voz. «Porquería absoluta. Llévatelo». Una joven asistente de enfermería salió de la habitación con una bandeja. Su rostro estaba rojo como un tomate. «No le gusta la gelatina», susurró la asistente a otra enfermera. «A nadie le gusta la gelatina», respondió la otra enfermera. «Pero el señor Porter no tiene que ser tan cruel». Emma miró la bandeja. El cubo de gelatina verde estaba intacto. También el pollo y el puré de papas. Asomó la cabeza por la rendija de la puerta. Dentro un anciano estaba sentado en la cama. Era delgado con un mechón de cabello blanco que se erguía en todas direcciones. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, y sus ojos un azul intenso y penetrante. Parecía un águila enfadada. Giró la cabeza y la vio. Emma se congeló. «¿Qué quieres?», gruñó. Su voz era áspera como grava. La mente de Emma se quedó en blanco. Todas las reglas de su madre volaron por la ventana. Yo solo... «Esto no es un zoológico», gruñó él. «¡Fuera! No necesito que los niños me miren. Vete, corre». Emma salió disparada hacia el armario de suministros con el corazón latiéndole con fuerza. Esa noche le contó a su madre lo que había pasado. «Ese es el señor Porter», suspiró Mary frotándose las sienes. «Las enfermeras lo llaman Hank, el cascarrabias. Es nuestro paciente más difícil. Les grita a todos. No te acerques más a esa habitación, Emma. Lo digo en serio». Pero Emma no podía olvidar la bandeja, la comida intacta. Al día siguiente tomó el autobús hacia el hospital. En su mochila llevaba su libro de matemáticas, la lista de ortografía y una pequeña bolsa de papel encerado. Dentro de la bolsa había 2 galletas de avena con pasas de su propio almuerzo. Su madre siempre le empacaba una, pero había guardado la del día anterior. Se dirigió a su armario y esperó. A las 3:30 sabía que la enfermera Jacobs estaba en su descanso. Salió del armario con sigilo. Caminó por el pasillo. Sus piernas temblaban como gelatina. Estaba rompiendo la regla más importante. Se detuvo frente a la habitación 214. La puerta estaba entreabierta como ayer. Escuchó el murmullo bajo del televisor. Empujó la puerta un poco más. El señor Hank estaba en su silla mirando hacia la ventana. De espaldas a ella. Parecía dormido. Entró de puntillas. La habitación olía a periódicos viejos y alcohol para fricciones. Contuvo la respiración. Llegó a la mesita de noche. Estaba cubierta de vasos de medicinas y pañuelos. Colocó rápidamente con cuidado una galleta de avena con pasas sobre una servilleta limpia y salió corriendo. Regresó al armario de suministros con el corazón latiéndole con fuerza. Se sentía como una ladrona de bancos. Esperó toda la tarde, esperando que su madre apareciera para arrastrarla de la oreja. Esperaba que la enfermera Jacobs llamara a seguridad. No pasó nada. Al día siguiente, consumida por la curiosidad, esperó nuevamente hasta las 3:30 y regresó a la habitación 214. Asomó la cabeza. La galleta había desaparecido. La servilleta seguía allí, pero la galleta había desaparecido. Un pequeño cosquilleo recorrió su cuerpo. Se deslizó dentro de la habitación.
El señor Hank estaba en su cama con los ojos cerrados. No estaba segura si dormía o fingía. Sacó la segunda galleta de su bolsa y la colocó sobre la servilleta. Al girarse para salir, sus ojos se abrieron de golpe. Es el fantasma de las galletas, gruñó. Emma se congeló. Había sido atrapada. Lo siento, señor. Él la miró. Sus ojos azules eran penetrantes. Avena con pasas. A mi esposa le gustaba la avena con pasas. Yo soy de chocolate chip. Oh, dijo Emma decepcionada. Lo siento, solo tengo avena. Él extendió una mano temblorosa y manchada hacia la mesa. Sus dedos estaban hinchados en las articulaciones. Manipuló la galleta torpemente con los dedos rígidos y torpes. Finalmente la llevó a la boca y dio un mordisco. Masticó durante un largo rato. Emma se quedó junto a la puerta sin saber si debía correr o quedarse. Está seca, dijo él. Mi mamá dice que no debes mojarlas, pero creo que saben mejor si las mojas en leche, ofreció Emma. La leche es para los terneros, murmuró él. Pero tomó otro mordisco. Se comió toda la galleta. Bueno, dijo cepillándose las migas de su delgada bata de hospital. No te quedes ahí. ¿Estás dejando que entre corriente? Era un despido, pero no un corre. Emma asintió. Sí, señor. Se fue. Así comenzó su ritual secreto. Cada día a las 3:30, Emma le llevaba una galleta. A veces era de avena, otras veces, si su madre tenía dinero extra para hornear, era de chocolate chip comprada en la cafetería. Él nunca decía gracias. En cambio se quejaba. Esta está demasiado dura. Esta está demasiado blanda. ¿Sabes cuánto azúcar tiene esto? Es veneno. Pero siempre se la comía. Empezó a hablarle no de sí mismo ni de la guerra. Le preguntaba por la escuela. ¿Qué te están enseñando? ¿Aprendiste división larga? Sí, señor. Pérdida de tiempo. Nadie usa división larga. Tienes calculadora. Y esa enfermera Jacobs preguntaba. Es un dragón, ¿verdad? Solo es muy estricta, decía Emma. Está demasiado tensa. Necesita una galleta. Emma aprendió cosas sobre él poco a poco. Aprendió que odiaba el color verde. Le gustaba el béisbol, pero solo los juegos antiguos. Y odiaba que lo llamaran Henry. Mi nombre es Hank, le dijo. Solo los doctores y los recaudadores de impuestos me llaman Henry. Un día, la enfermera Jacobs casi la atrapó. Emma estaba entregándole la galleta a Hank cuando la sombra de la enfermera apareció en el umbral de la puerta. Señorita Carter, dijo la enfermera Jacobs con voz aguda. Emma se congeló. La mano de Hank, que había estado alcanzando la galleta, se retiró de golpe. Tu madre te está buscando. No debes estar en esta habitación. Los pacientes no son un espectáculo. El señor Porter necesita descansar. Está bien, gruñó Hank desde la cama. No está haciendo daño a nadie. Política del hospital, señor Porter. No hay niños sin supervisión. Ahora, Emma, vete. Emma miró a Hank. Él la miró, luego volvió la vista hacia la ventana. Se veía pequeño. Emma salió corriendo con el rostro ardiendo de vergüenza. Su madre la esperaba. Emma, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? La voz de Mary temblaba. La enfermera Jacobs fue a ver al señor Henderson y dijo, no puedo controlar a mi propia hija. Es una responsabilidad. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que podría perder este trabajo. Lo siento, mamá, susurró Emma con lágrimas punzándole los ojos. Es que tiene hambre. No come la comida. Eso no es tu problema, dijo Mary alzando un poco la voz. Luego vio el rostro de Emma y su enojo se derritió en puro agotamiento. Se arrodilló y puso sus manos sobre los hombros de Emma. Cariña, sé que tienes un buen corazón. Es lo mejor de ti. Pero este mundo no es amable con las personas de buen corazón. No podemos permitirnos problemas. Tenemos que ser invisibles. ¿Entiendes? Haz más galletas. Al día siguiente, las 3:30 pasaron y Emma permaneció en su armario.
Intentó hacer su tarea de matemáticas, pero los números se le movían ante los ojos. Sintió un pesado y frío nudo en el estómago. Imaginaba al señor Hank mirando la puerta esperando. Aguantó 2 días. Al tercero no pudo más. Tomó su galleta. Salió de puntillas. Revisó el pasillo, estaba despejado. Corrió hacia la habitación 214. Se deslizó dentro. Hank estaba en su silla mirando hacia la puerta. Cuando la vio, su rostro se iluminó por un segundo antes de que volviera a su habitual ceño fruncido. «Llegas tarde», gruñó. «Lo siento», dijo ella entregándole la galleta. «Mi mamá. Me metí en problemas. Sí, bueno, los problemas son parte de la vida». Él tomó la galleta. Sus manos temblaban más de lo habitual. Intentó levantarla, pero sus dedos torpes dejaron caer la galleta sobre su regazo. Maldijo con un sonido bajo y enojado. Intentó recogerla de nuevo, pero sus nudillos hinchados no cooperaron. Parecía derrotado. Sin pensarlo, Emma dio un paso adelante. Recogió la galleta. «Aquí», dijo con suavidad. La acercó a su boca. Él la miró. Sus feroces ojos azules parecían humedecerse. Miró hacia otro lado avergonzado, pero se inclinó y tomó un pequeño mordisco. Permanecieron así 1 minuto la niña de 10 años y el hombre de 84 mientras ella sostenía pacientemente la galleta para él. Cuando terminó, carraspeó. Alcanzó la mesita de noche, rebuscó en el cajón y sacó algo. Se lo presionó en la mano. Era una moneda, pesada y no como $0.25. Tenía un diseño elegante. «Encontré esto», gruñó. «No lo necesito». «Anda, tómalo». Un intercambio por las galletas». Emma la miró. Era hermosa. «Gracias, señor Hank. No me agradezcas. Es solo un cacharro». Él se volvió hacia la ventana y ella supo que estaba despedida. Eso fue ayer. Y hoy Emma estaba sentada en el asiento de cuero suave, con las piernas demasiado cortas para tocar el suelo. Miraba la nuca del conductor. Vestía un traje negro y no decía una palabra. Su madre estaba a su lado rígida como una tabla. Mary nerviosamente jugaba con un hilo suelto en su uniforme. Había intentado ir a casa a cambiarse, pero el general Sinclair había sido cortés pero firme. «No hay tiempo, señora Carter. Podemos arreglar sus cosas después». El general Sinclair estaba sentado frente a ellas. No era antipático, pero todo era asunto de negocios. No había hablado desde que subieron al coche. Los otros 5 oficiales iban en 2 coches negros, más uno delante y otro detrás. Se sentía como un desfile, pero secreto y aterrador. «¿A dónde vamos?», preguntó finalmente Mary con la voz temblorosa. «Si es por una factura, le prometo, el señor Porter. Nunca necesitó nada excepto...» «Señora Carter», dijo el general con voz calmada y baja. «Esto no se trata de una factura. Por favor, relájese, Henry». El señor Porter era un hombre muy específico. Hizo arreglos finales muy concretos y algunos dirían inusuales. Miró a Emma. «Me habló de ti», ¿sabes? Emma levantó la vista sorprendida. «Sí lo hizo». «Sí lo hizo». Una pequeña sonrisa tocó los labios del general. «Te llamó la cuartelera». «El fantasma de las galletas», susurró Emma. «Sí, eso también. Dijo que eras la única persona en todo el hospital que no le tenía miedo». «Solo estaba triste», dijo Emma y le dolían las manos. Los ojos del general se abrieron solo por un segundo. Miró a Mary. «Señora, su hija es muy observadora». El coche desaceleró. Estaban en una parte de la ciudad que Emma nunca había visto. Los edificios eran altos y de vidrio. El coche entró a un garaje privado bajo uno de los más altos. El general las condujo a un ascensor privado. Subió rápido y silencioso. Las puertas se abrieron a una oficina, pero no era una oficina. Era una sala tan grande que parecía un vestíbulo de hotel. Todo era madera oscura, alfombras gruesas y libros encuadernados en cuero. Una ventana enorme daba a toda la ciudad. «Por favor, siéntense», dijo el general señalando 2 pequeñas sillas con aspecto antiguo. Mary y Emma se sentaron. Parecían diminutas en la enorme sala. «General Sinclair», dijo Mary,
Por favor, soy una persona sencilla. Esto es demasiado. ¿De qué se trata todo esto? El general estaba de pie junto a su enorme escritorio. Mary. ¿Puedo llamarte Mary? Me llamo Robert. Fui el abogado de Hank. Sí, pero también fui su amigo. Era su último vínculo con su antigua vida. Tomó una respiración profunda. Henry Porter no era un hombre pobre. No era solo un soldado olvidado. De hecho, era uno de los hombres más ricos de este país. Había construido un imperio en transporte y logística después de regresar de la guerra. La mandíbula de Mary se abrió de sorpresa, pero él estaba en St. Jude, en una habitación normal. Llevaba puesta la bata fina como papel. Odiaba a su familia. El general dijo las palabras de forma contundente y fría. Tenía un hijo que le dio 2 nietos. Son un desastre. Lo veían como una cuenta bancaria ambulante. Querían su dinero, pero no lo querían a él. No lo habían visitado en 5 años. Así que hace 2 años Hank hizo algo dramático. Liquidó todos sus bienes. Puso todo en un fideicomiso privado. Dio a su familia exactamente lo que requería el acuerdo prenupcial de su hijo, una suma grande, pero solo una fracción del total. Y luego loco desapareció. Se internó en St. Jude, bajo su propio nombre pero sin historial financiero adjunto. Quería ver cómo era el mundo sin dinero. Quería morir como había nacido solo un hombre. Dijo el general con la voz cargada de emoción, poniendo a prueba al mundo. Buscaba a una sola persona, solo a una que fuera amable con él, sin esperar recompensa. Miró a Emma. Y luego tú, pequeña cuartelera, les llevaste una galleta. El general abrió una carpeta gruesa encuadernada en cuero sobre su escritorio. Hank fue un soldado. No creía en testamentos largos y floridos. Escribía lo que llamaba órdenes posteriores a la acción. Son simples e irrompibles. Sacó una sola hoja de papel. No dejó nada más a su familia. Me dejó a mí este escritorio y la solicitud de vigilar las cosas. Luego miró a Mary. Aquí está la disposición final. A Mary Carter, que cría a una hija de buen corazón, le dejo la suma de 500,000 pesos para asegurar que nunca más tenga que ser invisible. Mary Carter emitió un sonido, un pequeño jadeo, como si la hubieran golpeado. Puso su mano sobre la boca. Señor, yo no puedo. Es suyo, Mary. Él fue muy claro. Y a Emma Carter, continuó el general con voz más suave. La cuartelera. La única suficientemente valiente para enfrentarse a Hank el cascarrabias. Te dejó su chatarra. Abrió un cajón y sacó una caja metálica grande, pesada, verde oscura, un baúl militar. Era vieja. También te dejó el contenido del fideicomiso. Una suma de... es un número muy grande. Más dinero del que tú o tu madre necesitarán jamás. Todo es tuyo para ser administrado por mí y por la señora Carter hasta que tengas edad legal. Emma no escuchaba la parte del dinero. Estaba mirando la caja. El general la colocó en el suelo. Esto, dijo, es la verdadera herencia. Emma se deslizó de la silla. Se arrodilló sobre la alfombra gruesa. En un lateral de la caja, en pintura blanca descolorida, había un nombre. Tocó las letras C. Carter. Pero ese es mi nombre, dijo Emma. No tu nombre. Emma, susurró Mary con los ojos llenos de lágrimas. Miraba la caja como si hubiera visto un fantasma. Eso era de tu bisabuelo. Era el baúl de Elias Carter. El general miró a Emma. El señor Hank conoció a tu bisabuelo. Sirvieron en la misma compañía, Elias. Él salvó la vida de Hank. Recibió una bala que iba dirigida a él. Hank fue quien lo sostuvo. Intentó encontrar a su familia durante años, pero Elias era huérfano. Nunca supo de su línea familiar, pero a ti te conocía. El general Sinclair dijo a Emma. En el momento en que te vio, dijo que te conocía. Tienes sus ojos. Emma miró la caja. Miró a su madre, que lloraba silenciosamente de alivio y comprensión. Miró al general, que sonreía. No solo estaba probando al mundo, dijo Emma, comprendiendo finalmente.
Estaba esperando. Estaba esperando a que mi mamá consiguiera trabajo allí. Me estaba esperando a mí. Dijo que te dijera una cosa, dijo el general. Sacó un pequeño pañuelo doblado de su bolsillo. Emma lo tomó. En él, con una caligrafía temblorosa y difícil, había una palabra. Gracias. La mano de Mary Carter estaba presionada con tanta fuerza sobre su boca que los dedos se le pusieron blancos. Su cuerpo temblaba una vibración fina y baja. La cifra que había mencionado el general 500,000 no se procesaba. Era un número de lotería, un número para televisión, no era un número para ella. Mary Carter, una mujer que medía su vida en botellas de cloro y pasajes de autobús. No entiendo, susurró Mary con la voz amortiguada por su mano. Señor, eso es un error. No puedo aceptarlo, no hice nada. Sí lo hiciste, dijo el general Sinclair con voz firme pero amable. No se sentó. Permaneció de pie, un pilar de fuerza. Hiciste tu trabajo con dignidad. Criaste a una hija con un buen corazón. Hank valoró eso más que cualquier otra cosa. Él te vio, Mary. Sabía que eras invisible para todos los demás y eso lo enfurecía. Emma no miraba a su madre. No estaba pensando en los números imposibles. Sus ojos estaban fijos en la caja metálica verde oscura en el suelo E. Carter. Tocó las letras plantilladas. Era un hombre, pero se sentía como un espejo. Mi bisabuelo dijo con voz llena de asombro. Él lo conocía. Eran más que amigos, dijo el general. Se agachó, un movimiento sorprendentemente ágil para un hombre tan grande. Tocó el pesado cierre del baúl militar. Puedo, Emma asintió. El general manipuló el cierre. Estaba duro, pero finalmente se abrió con un fuerte clic. Un olor se escapó, era olor a lona vieja, metal antiguo y algo seco como papel viejo. Mary se acercó olvidando momentáneamente su propio asombro, guiada por la curiosidad. Dentro las cosas estaban empaquetadas con precisión militar. Encima había una gruesa manta de lana de color verde oscuro. Emma la tocó. Era áspera, no suave. Debajo había una pequeña caja de terciopelo azul oscuro. El general Sinclair la levantó. Hank me habló de esto. La abrió. Dentro, sobre un lecho de satén blanco descolorido, había una medalla. Era una estrella colgando de una cinta azul. La medalla de honor, dijo el general con voz cargada de respeto. Era de Elias. La recibió tras su muerte por la acción que salvó la vida de Hank. Hank la había guardado para él. Dijo que solo la mantenía hasta encontrar a su familia. La entregó a Emma. Pesaba. Mi bisabuelo fue un héroe, susurró Emma. La historia que había escuchado toda su vida no era solo una historia. Era real. La definición misma de un héroe, coincidió Sinclair. Mary lloraba, pero esta vez las lágrimas no eran por ella misma. Eran por un hombre que nunca había conocido. Un hombre cuya foto colgaba en su pared. Debajo de donde había estado el metal quedaban dos objetos. El primero era un pequeño libro encuadernado en cuero. Estaba gastado en los bordes, su cubierta suave por la edad. El segundo era una pequeña y pesada moneda de bronce. Emma la recogió. Tenía un águila en un lado y algún tipo de emblema en el otro. Me dio uno el señor Hank, dijo Emma sacando de su bolsillo la moneda que él le había dado en el hospital. No era la misma, pero era similar. Él dijo que era basura. No es basura, dijo el general con una pequeña sonrisa en los labios. Es una moneda de desafío de la división. Los soldados las llevan. Son un símbolo. Prueban que formaste parte de la unidad. Muestras esa moneda en una sala de veteranos y eres familia. Él le dio la suya. Señaló la que estaba en la caja. Esa era de Elias. Ahora tienes ambas. Emma sostuvo una en cada mano. Se sentían importantes. Finalmente tomó el libro encuadernado en cuero, un diario. Abrió la cubierta. La primera página estaba escrita con una hermosa cursiva antigua. 4 de septiembre de 1944. Sigue lloviendo. Espero que nos movamos pronto. Tengo la sensación de que esto es todo. Emma cerró el libro rápidamente. Se sentía demasiado privado como leer el correo de alguien. Esto es... Todo demasiado, comenzó Mary. Lo sé, dijo el general.
Y Hank sabía que sería así, por eso me designó para ayudarte, para protegerte. ¿Protegernos de qué?, preguntó Mary. La pregunta fue respondida por un agudo y enfadado zumbido del intercomunicador en el escritorio del general. Sinclair se puso de pie con el rostro endurecido y presionó el botón. Sí, Diane. General Sinclair, lo siento mucho. La voz de su secretaria crepitó. El señor Porter Jr. está aquí. Y la señorita Brenda y su abogado. No. No nos están escuchando. Están entrando. Está bien, Diane, dijo el general, su voz bajando un octavo hasta recuperar el tono de mando. Soltó el botón y miró a Mary. De ellos. Las grandes puertas de madera de la oficina se abrieron de golpe. Un hombre de unos 60 y tantos con rostro rosado y un traje muy caro, pero mal ajustado, entró. Se parecía a Hank, pero los bordes duros habían sido suavizados, dejando solo un puchero. Este era Henry Hank Porter Jr. Detrás de él una mujer de unos 30 años. Alta, delgada, vestía un vestido negro que parecía costar más que el coche de Mary. El cabello recogido tan tirante que parecía doloroso. Sus ojos, a diferencia de los de su padre, eran fríos y afilados. Esta era Brenda Porter, la nieta. Y detrás de ellos, sosteniendo un maletín, había un hombre que parecía un halcón. Llevaba un traje de rayas y una mueca permanente. Sinclair Jr. resopló su rostro rojo. ¿Qué significa esto? Estábamos en el club. Tuvimos que enterarnos por un servicio de que mi padre había fallecido. Ni siquiera nos llamaste. Los fríos ojos de Brenda recorrieron la sala. Ignoró la queja de su padre. Vio a Mary con su uniforme azul de limpiadora y a Emma, una niña pequeña, en el suelo junto a un baúl abierto. Sus ojos se entrecerraron. General, dijo Brenda con voz como hielo. ¿Por qué está aquí el personal de servicio? ¿Y por qué están tocando las cosas de mi abuelo? Mary se puso de pie, retorciendo las manos en la tela de su uniforme. Automáticamente trató de ponerse detrás del general para volverse invisible. El general no se movió. Parecía crecer. Señor Porter, señorita Porter, señor Graves, dijo asintiendo hacia el abogado. Su padre y su abuelo fallecieron esta mañana. Mi primer deber era ejecutar sus directivas finales. Su directiva, replicó Brenda. Su directiva era llamar a su familia. Su única familia. Al contrario, dijo el general con voz plana. Su directiva explícita era asegurarse de que ustedes no fueran los primeros en ser informados. No quería que vinieran al hospital. Junior parecía haber recibido una bofetada. Estaba senil. Debía estarlo. Soy su hijo. Su hijo. Eso es cuestión de opinión, dijo el general. Es un hecho. El abogado de rostro de halcón Graves intervino. Dio un paso adelante. General Sinclair, acabamos de ser informados de las disposiciones principales del testamento. Esto es una farsa. Un hombre en un hospital de caridad desheredando a su propia sangre. Esto grita incompetencia mental. Apesta a influencia indebida. Miró a Mary con desprecio abierto. Estamos aquí para informarles que vamos a impugnar. Congelaremos todos los activos pendientes de una evaluación mental completa del fallecido y tomaremos declaraciones a todos los involucrados. La amenaza era clara. Iba dirigida directamente a Mary. No lo hice, comenzó Mary, su voz un pequeño chillido. Yo solo... mi hija. Su hija, dijo Brenda dando un paso adelante con los ojos llenos de veneno. Sí, hablemos de ella. ¡Qué conveniente! Mi abuelo, un multimillonario, de repente se hace amigo de la hija de una empleada. ¿Cuánto le pagaron para que llorara a su lado? ¿Cuántas galletas obligaron a ese viejo a comer? Doya. Ma. Ahora estaba de pie. El metal todavía estaba en su mano. Él era mi amigo. Odió la gelatina. Cállate, niña, replicó Junior agitando la mano. Esto es asunto de adultos. Cállate tú, gritó Emma. La súbita fuerza de su voz sorprendió a todos. Incluso el general la miró con nuevo respeto. Emma no era abogada. No era rica. Pero tenía 10 años. Y su brújula moral era simple. Estas personas eran malas. Eran los abusadores. Ustedes son los decepcionantes, dijo su voz.
resonando en la oficina silenciosa y lujosa. La boca de Junior se abrió. El rostro de Brenda cambió del frío a una furia blanca ardiente. Emma continuó señalándolos con un dedo. Dijo que solo querían su dinero. Dijo que nunca lo visitaron. Tenía razón. No lo hicieron. Yo estuve allí. Estaba solo. Solo estaba triste y le dolían las manos. Pero ustedes no lo sabían. No estaban allí. Se mantuvo firme. Una niña pequeña con un vestido sencillo sosteniendo una medalla de honor en una mano y una moneda de desafío en la otra. Brenda miró a Emma luego al baúl. Vio el diario. Vio el metal. Y una nueva mirada aterradora de cálculo apareció en sus ojos. Entonces le dijo a Graves: «Esto es su jugada. Han inventado una conexión de camaradas de ejército perdida hace mucho. Qué conmovedor. Qué patético». Alias Carter no fue patético, dijo el general con un gruñido bajo de repente. Fue un héroe. Un hombre con el que su familia nunca estará a la altura. Ya veremos sobre eso. Graves se burló. Un tribunal encontrará esto muy sospechoso. Una niña de 10 años hereda un fideicomiso de 1,000 millones. No lo creo. Pondremos a esta niña en el estrado. Examinaremos la vida de su madre. Cada dólar que haya ganado, cada factura que haya pagado. Para cuando terminemos desearán no haber oído jamás el nombre de Henry Porter. Mary palideció. Parecía que iba a vomitar. Era su peor pesadilla. Era el problema que había pasado su vida intentando evitar. General susurró: «Por favor, déles el dinero. No lo quiero. No quiero nada de esto. Solo quiero llevarme a mi hija y volver a casa». No dijo Emma. Caminó y tomó la mano de su madre. «No, mamá. El señor Hank quería que lo tuviéramos. Nos estaba intercambiando por las galletas». Brenda soltó una carcajada. Era un sonido agudo y desagradable. 1,000 millones por galletas. Esto es mejor de lo que pensaba. La declararemos retrasada mental. Esto es un caso seguro. Será suficiente. El general Sinclair rugió. El comando en su voz era absoluto. Era la voz de un hombre que había enviado hombres a la batalla. Los Porter y su abogado callaron. Señor Graves presentará sus mociones y yo presentaré mis respuestas, pero no amenazarán a mis clientes. No amenazarán a una niña de 10 años en mi oficina. Señaló a Mary y Emma. Estas dos personas son las beneficiarias principales del patrimonio de Henry Porter. Como tal, son mi único enfoque. Hank, mi cliente, sabía que ustedes harían esto. No era un hombre necio. De hecho, estaba preparado. Miró el diario de cuero en la mano de Emma. Ese diario, se burló Brenda. Un diario de un hombre muerto de 1944. Es insignificante. Estás equivocada, dijo el general. Hank era un hombre meticuloso. Sabía que se avecinaba un conflicto. Sabía que ustedes alegarían que estaba senil. Sabía que alegarían influencia indebida. Así que preparó una defensa. Miró a Emma. Emma mira el diario de nuevo. El otro. Emma se mostró confundida. Solo hay... Oh, dentro de la cubierta de cuero del viejo diario había otro libro. Un simple cuaderno de espiral barato del tipo que Emma usaba para la escuela. Lo sacó. «Eso», dijo el general, «es el diario de Hank, el que escribió en St. Jude's». Miró a Brenda. «Es su propia deposición, un registro diario». Anotaba cada día que estaba en el hospital, qué comía, qué enfermera estaba de turno, qué veía en la televisión, y lo más importante, quién lo visitaba. El general caminó hacia su escritorio. Lo hacía notarizar cada semana por un notario privado que yo enviaba. Es un documento legal, un registro de 2 años de su plena lucidez y del total abandono de ustedes. Ese es el arsenal como él lo llamaba. Eso es lo que presentaremos en la corte. El rostro de Brenda Porter era una máscara de odio. No tenía respuesta. Ahora, dijo el general, esta reunión ha terminado. Seguridad los acompañará a la salida. El viaje desde la oficina del general fue en silencio. Mary y Emma se sentaron en la parte trasera del coche negro. Mary aún temblaba.
Emma sostenía el baúl en su regazo. «Lo siento, mamá», dijo Emma. «¿Por qué cariño por meternos en problemas? Por el dinero». Mary miró a su hija. Vio la medalla de honor. Vio las monedas de desafío. Vio los diarios. Y sintió una nueva fuerza. Una fuerza que no sabía que tenía. Era la fuerza que Elias Carter debía haber tenido. Era la fuerza que Hank tenía. «No te sientas culpable», dijo Mary tomando la mano de su hija. «No hiciste nada malo. Fuiste amable. Y esas personas están enojadas porque no saben ser amables». El coche no se dirigía a su apartamento. Mary conocía el camino. Esta era otra dirección. «General». «¿A dónde vamos?», preguntó. Una última cosa, dijo el general desde el asiento delantero. La disposición final de Hank. Sabía que intentarían encontrarlas. Sabía que su apartamento no era seguro. Quería que estuvieran a salvo. El coche giró hacia una calle tranquila con árboles. Las casas no eran mansiones. Eran sencillas casas unifamiliares de ladrillo y madera con pequeños jardines y parterres cuidados. El coche entró en la entrada de una pequeña casa blanca y limpia. Tenía una puerta azul brillante y un pequeño porche. «Esto», dijo el general, «es su nuevo hogar. Está pagado. Los servicios están activos. La despensa está abastecida. Hank fue dueño de esta propiedad por 30 años. Dijo que era su lugar tranquilo. Se lo dejó a ustedes. Quería que estuvieran seguras mientras la guerra continuaba». Mary miró la casa. Era la primera casa que había poseído. Comenzó a llorar, pero esta vez eran lágrimas diferentes. Eran las lágrimas de un dique, rompiéndose un dique de miedo, de alquileres, de avisos, de pago atrasados, de ser invisible. Todo se desvaneció. Esa noche Emma se sentó en el suelo de su nueva habitación. Era más grande que su antigua habitación. Olía a bistura fresca. Colocó el baúl al pie de su cama. Abrió el cuaderno de espiral, el diario de Hank. Leyó la primera entrada. La letra era temblorosa pero enojada, 14 de agosto. «El lugar nuevo es tan malo como esperaba. La gelatina es un crimen contra la humanidad. Las paredes son verde pálido. Odio el verde. Nadie ha venido a visitarme». Bien. Pasó la página. 15 de agosto. Todavía nadie. El hijo Junior no ha llamado. Brenda no ha llamado. No saben que estoy aquí. Solo saben que el dinero se ha ido. Eso fue todo. 2 días. Bien. Saltó adelante. Páginas y páginas de lo mismo. Nadie. 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 Luego encontró una nueva entrada. Hace 2 meses, 12 de octubre. Apareció un fantasma, una pequeña niña rubia. Me miró fijamente. Le dije que se fuera. Se fue. Al día siguiente, 13 de octubre, el fantasma volvió. Dejó una galleta de avena con pasa seca, pero era algo. Emma sonrió. Siguió leyendo. Recuperó la voz de su amigo y supo al sostener ese libro que iban a estar bien. Las semanas siguientes fueron tranquilas pero no pacíficas. Era el silencio de un aliento contenido. El general Sinclair había mudado a Mary y Emma a la pequeña Casa Blanca con la puerta azul. Era una fortaleza. Hank la había poseído por 30 años, un lugar tranquilo, y se la había dejado para su seguridad, mientras Mary aprendía a navegar una nueva vida sin reloj de tiempo, pero llena de palabras como deposición y fiduciario. Emma encontró un nuevo santuario. Pasaba las tardes en su nueva habitación con el baúl verde al pie de la cama. No estaba leyendo sobre el dinero, estaba leyendo sobre el pasado. El diario de cuero de Elias Carter no era un libro de historia. Era un diario escrito a lápiz. Escribió sobre sus pies mojados. Escribió sobre una mala mano de póker y escribió sobre Hank. 2 de octubre de 1944. Porter recibió un paquete de casa. Chocolate de verdad. Lo compartió conmigo y con los otros 2. Le dije que era un tonto. Debería habérselo quedado.
Él dijo, un hombre tiene que comer, pero un hombre también necesita tener amigos. Es gruñón, pero es un buen hombre. Emma cerró el libro. Finalmente entendió. El señor Hank no solo estaba probando al mundo, estaba buscando a Elias, estaba buscando un amigo. Está intentando retratarlos como tramposos, explicó el general Sinclair una noche en la pequeña mesa de la cocina. La casa olía a canela. Mary había comenzado a hornear para mantener sus manos ocupadas. Pero yo no sé cómo tramar algo, dijo Mary retorciendo un paño de cocina. Soy una empleada de limpieza. Para el señor Graves, ustedes son una amenaza, dijo el general. Ha programado sus declaraciones para la próxima semana a ambos. Intentará asustarlas, intentará hacer que se contradigan, intentará probar que aprovecharon de un anciano enfermo. Pero no lo hicimos, dijo Emma desde el suelo sin mirar hacia arriba desde el diario. El señor Hank usó mis galletas para encontrar un amigo. El general sonrió. Eso, cuartelera, es exactamente lo que deberías decir. La sala de declaraciones era fría y oscura. El señor Graves, de rostro de halcón, se sentó en un extremo de una larga mesa pulida. Una taquígrafa se sentó a su lado. Brenda y Junior estaban sentados contra la pared como un público amargado. Mary se sentó frente a Graves con el general Sinclair a su lado. Sus manos temblaban. Señora Carter, comenzó Graves con voz sedosa. Seamos claros. Usted trabajaba como empleada de limpieza. Tenía la costumbre de socializar con los pacientes. Yo solo les decía hola. Solo hola. Graves sonrió. O buscaba pacientes adinerados. Objeción, dijo Sinclair con un retumbo bajo. El estatus financiero de los pacientes no es información pública. Tomado en cuenta, se burló Graves. Señora Carter, ¿cuándo descubrió por primera vez que el señor Porter era rico? En su oficina, dijo Mary con voz baja. Después de que se fue. Solo pensé que era un anciano triste. Un anciano triste, repitió Graves. ¿A quién instruyó para que su hija visitara a una niña de 10 años? No. Yo le dije que no. Estaba contra las reglas. Ah. Graves golpeó la mesa. Mary saltó. Así que estaba desobedeciendo las reglas. ¡Qué conveniente! La hija se escabulle para ver al multimillonario solitario. ¿Practicó esta historia, señora Carter? No es una historia, es la verdad. La verdad, Graves se burló. La verdad es que ustedes estaban ahogándose en deudas. Se enteró de su hijo o de su nieta. Se dio cuenta de lo decepcionado que estaba con ellos. Vio su oportunidad. No, yo solo estaba limpiando. Sí lo estaba. Graves la miró con desprecio. Terminamos. Hagan entrar a la niña. Mary se sintió enferma, pero el general puso una mano sobre su brazo. Lo hiciste bien, Mary. Dijiste la verdad. Emma entró. No tenía miedo. Se sentó en la gran silla con los pies sin tocar el suelo. Hola, Emma, dijo Graves, su voz de repente gruesa y dulce. Mi nombre es señor Graves. Solo estoy aquí para preguntar por tu amigo el señor Hank. Emma asintió. Le llevaste galletas. Tu mamá te dijo que las llevaras, no, señor. Me dijo que no. Tenía miedo de la enfermera Jacobs. La sonrisa de Graves flaqueó. Ah, pero lo hiciste de todas formas. ¿Por qué? Porque tenía hambre, dijo Emma como si fuera lo más obvio del mundo. Dijo que la gelatina era asquerosa, así que le llevé una galleta. ¿Y te prometió cosas? Te prometió dinero. Graves se inclinó. No, ¿por qué haría eso? No es un banco. Solo era el señor Hank. Pero te dio una moneda, insistió Graves. Una pesada moneda que parecía de oro. No es oro, dijo Emma. Es una moneda de desafío. Me la dio a cambio de las galletas. Me hizo un intercambio. Graves miró a la taquígrafa. Entonces hicieron un trato. Le diste galletas. ¿Y él? ¿Te dio qué? Una promesa. Objeción, dijo Sinclair. Está tergiversando las palabras de la niña. Solo estoy tratando de entender este intercambio, dijo Graves. La voz de Emma era clara y firme. Dijo que yo era la cuartelera y dijo que encontró a su familia.
¿Su familia Graves? Miró a Brenda y Junior. ¿Se refiere a ellos? No, dijo Emma señalándose a sí misma. Yo dijo que yo era una Carter como mi bisabuelo. Dijo que éramos mejores que ustedes. ¡Tú!, gritó Junior desde el fondo con la cara morada. Silencio, ordenó Graves. Su falsa sonrisa desapareció. El viejo estaba senil. Estaba confundido. Estaba balbuceando sobre guerras y fantasmas. No lo estaba, dijo Emma. Solo estaba enojado. Porque ustedes eran decepcionantes y él nos estaba esperando. Esto es una farsa. Graves lanzó su bolígrafo. General, esto es absurdo. El hombre claramente no estaba en su sano juicio. Estaba alucinando. Creía que esta niña era algún pariente perdido hace mucho. Nos veremos en la corte. Brenda sonreía. Pensaba que habían ganado. El general Sinclair se levantó. Se abrochó la chaqueta del traje. Señor Graves, dijo, tiene razón. Nos veremos en la corte, pero usted está basando todo su caso en la idea de que Henry Porter estaba senil. Claramente lo estaban, dijo Graves. Mi cliente Hank sabía que dirían eso. El general metió la mano en su maletín. Sacó no un documento, sino una pequeña grabadora digital plateada. Hank era un logista, señor Graves. Creía en la documentación. La sonrisa de Brenda desapareció. ¿Qué es eso?, preguntó Graves. Es una declaración de capacidad testamentaria. Una especie de testamento en video. Hank era muchas cosas, pero no estúpido. Conocía a su familia. Los conocía a ustedes. Y quería tener la última palabra. El general presionó reproducir. La pequeña pantalla cobró vida. Era Hank. Estaba en su cama habitación 214, con la bata de papel delgada. Parecía cansado, pero sus ojos eran fieros azules y afilados como cristal. Mi nombre es Henry Hank Porter, ladró con su gruñido familiar. Es 28 de octubre. Tengo pleno control de mis facultades. Mi mente está clara. Tosió. A mi hijo Junior y a mi nieta Brenda, si están viendo esto, significa que están impugnando mi testamento. Significa que estoy muerto y que están demostrando mi punto ustedes codiciosos y perezosos decepcionantes. Junior emitió un pequeño sonido ahogado. Estoy en pleno uso de mis facultades, continuó Hank. No estoy siendo influenciado indebidamente por nadie. Estoy tomando una decisión. He pasado los últimos 2 años probando al mundo y el mundo falló hasta que apareció la cuartelera. Miró hacia otro lado como si alguien estuviera en la habitación. Sonrió. Una sonrisa real. No soy hombre de chocolate con chispas. Solo lo dije para que volvieras. Miró de nuevo a la cámara, su rostro endurecido. El dinero es mío. La herencia es mía. Estoy dando el dinero a Mary Carter, que merecía una vida mejor. Estoy dando el fideicomiso a Emma Carter, que es la única persona que me mostró amabilidad en una década. Es una Carter. Es sangre de Elias y es mejor que todos ustedes. El video se apagó. La sala quedó en silencio. El señor Graves estaba pálido. Todo su caso, todo su argumento de estupidez, acababa de ser destruido por el propio Hank Porter. Brenda se levantó. Su rostro era una máscara de odio frío. Salió de la habitación. Junior tropezó detrás de ella. El señor Graves comenzó a empacar su maletín muy lentamente. General, dijo con voz áspera, podríamos estar abiertos a un acuerdo. No, dijo el general. No lo estaremos. Nos veremos en la corte. Respetaremos el último deseo del señor Porter, que es ver que reciban exactamente lo que él les dejó. Nada. 6 meses después se inauguró la nueva ala del Hospital de Veteranos St. Jude's. No se llamó ala Porter. Se llamó ala de la amistad Carter-Porter. Las paredes ya no eran de un verde enfermizo descolorido. Eran de un amarillo cálido y brillante. La gelatina desapareció reemplazada por un verdadero chef. Las enfermeras, incluida la enfermera Jacobs, contaban con nuevo equipo y un fondo de becas para sus hijos. Mary Carter estaba en el podio. Llevaba un simple vestido azul. Formaba parte del consejo directivo. Estaba nerviosa pero no temblaba. Mi nombre es Mary Carter, dijo.
Solía trabajar aquí. Mi trabajo era limpiar estos pisos. Mi trabajo era ser invisible. Miró al público. Vio a George el ordenanza sonriendo. Vio al general Sinclair de pie erguido. Un hombre que conocí continuó. Un hombre llamado Hank, él me vio. Vio a mi hija. Nos enseñó que la bondad no es una debilidad. Esta ala no trata de dinero. Trata de un intercambio, una galleta por una amistad. Hoy abrimos esta ala para honrarlo a él y honrar a cada veterano aquí. Para que sepan, los vemos. Más tarde Emma se sentó en lo que antes era la habitación 1214. Ya no era una sala de pacientes. Era una biblioteca llena de sillones cómodos y buenos libros. El baúl verde de Elias Carter estaba en la esquina, una parte permanente de la habitación. Leía del viejo diario de cuero y George, el ordenanza, estaba sentado frente a ella. «Escucha este, George», dijo. 10 de octubre de 1944. Mis pies están empapados, pero Porter Hank me consiguió un par de calcetines secos. Simplemente apareció con ellos. Dijo, «No te emociones. Es un buen hombre». George sonrió. «Suena como un gruñón». Emma le devolvió la sonrisa. Pero era nuestro gruñón. Miró la pared donde se colocó una pequeña placa de bronce nueva. No mencionaba dinero ni multimillonarios. Solo decía en memoria de Hank y Elias amigos. Y ahí termina la historia de Emma, su madre, y Hank el gruñón. Espero que les haya dado la oportunidad de salir de lo cotidiano y simplemente dejarse llevar por un momento, recordándonos a todos cómo un simple acto de bondad como una sola galleta puede cambiar una vida.